digamos, con el nuevo papado. ¿Cuál es tú que conoces muy bien los affairs, las cosas, qué va a hacer Benedicto? Claro, él ha mencionado que quiere volver a Alemania. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cuál sería su título a partir del 28 de este mes, Alejandro? Hay algunas cosas que aún no están resueltas, ¿no? Pero es importante comprender, por eso decía, lo que pasó en la época del Papa San Celestino y su renuncia, y hoy hay una diferencia abismal. Entonces el pontificado era un Estado con un peso político muy grande en el escenario europeo, y en consecuencia existían enormes presiones de carácter no religioso, más bien político, ¿no? Y por eso que la famosa unificación italiana en el siglo XIX le hace un gran favor a la Iglesia al quitarle todos sus territorios, al quitarle al Vaticano todos sus territorios, porque la convierte en la institución básicamente espiritual que es hoy. Entonces, hoy en día no hay los riesgos, ni las presiones, ni las expectativas, etcétera, que había 600 años atrás. Lo que sabemos del Santo Padre es que él a las 8 de la noche se retira a Castel Gandolfo, y como ha pasado el límite de edad, él no va a participar en el cónclave que va a elegir a su sucesor. No. En consecuencia, él va a esperar el anuncio en Castel Gandolfo. Y una vez que se anuncia quién es el nuevo Papa, él va a bajar y va a rendirle el homenaje que todos los cardenales le rinden públicamente al Papa en la ceremonia llamada antiguamente de coronación. Hoy ya no se corona al Papa, simplemente es de instalación, ¿no? Las expectativas no son por ahora que regrese a Alemania, sino que más bien permanezca en un pequeño convento que, recordarás, Pepito, Juan Pablo II habilitó para que vivieran allí unas religiosas contemplativas de distintas congregaciones en turnos de 5 años. Ese espacio está disponible ahora, y ese sería el lugar ideal donde el hoy Papa Benedicto se retire a la vida de oración, de recogimiento que quiere tener, ¿no? Sin exposición pública, porque te imaginas, un ex papa no va a poder regresar a una parroquia, lo van a volver loco, ¿no? Todo el mundo va a querer verlo, visitarlo, es decir, ya no hay vuelta atrás después de haber sido elegido papa, en un sentido. Y lo razonable en consecuencia es que se quede en el Vaticano, lo más probable. Ahora, ¿cuál va a ser el título? Él puede conservar el nombre de Benedicto XVI, pero como digo, por razones teológicas no existe un ex papa o un vicepapa, etcétera, ¿no? En consecuencia, la terminología, si va a ser su eminencia o si va a ser su santidad Benedicto XVI, eso va a quedar a cargo de los expertos, pero es básicamente una cuestión de protocolo, no va a ser un tema importante, ¿no? Ahora, mira, Pepito, si yo fuera el próximo papa, ¿no? Es medio maleducado decirlo, pero lo puedo decir porque todo el mundo sabe que jamás lo voy a hacer, soy un laico ahí en una esquina del planeta. Imagínate el lujo de tener a un papa de la talla de Benedicto XVI al costado tuyo para hacerle consultas. El próximo papa obviamente carga el peso de Pedro, pero va a tener tremendo hermano en la fe ahí para consultar, ¿no? Ya en el colegio cardenalicio, antes de que fuera papa, era habitual esperar a que llegara el cardenal Ratzinger a las reuniones y diera su opinión, que no la daba con frecuencia. Y donde él opinaba, por ahí se iba la cosa, ¿no? Porque, o sea, es un papa con una mente colosal que sigue estando totalmente lúcida, simplemente no tiene la energía física, ¿no? Bueno, Alejandro, y una de las particularidades del cónclave, que es un proceso fascinante, es precisamente que todos los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina y se concentran, no están leyendo el periódico, ni viendo internet, ni viendo televisión, ni escuchando radio. Y bueno, hoy día en la era telemática uno se preguntaría, ¿y están con su iPad, están con su telefonito? ¿Esa política continúa así aún en la era telemática, de concentrarse únicamente y apartarse del mundo, no es así? Totalmente, y además, digamos, hay un pacto de caballeros, se entiende,
con los cardenales que están alojados en Santa Marta, ¿no? Pero la tecnología al interior del Vaticano, por más que se mantienen tradiciones de siglos, ha mejorado mucho, ¿no? Y en general, por ejemplo, en Santa Marta hay un detector de pulsaciones electrónicas, lo cual quiere decir que si por ahí algún cardenal se olvidó de dejar su telefonito celular o su iPad o su computadora o cualquier dispositivo móvil, hasta un Game Boy, si hay alguno que se pone a jugar, ¿no? La alarma la detecta y se le recuerda a su eminencia que tiene que dejarlo afuera. O sea, en ese sentido el sistema es bastante a prueba de balas, ¿no? Está muy bien pensado. El Papa Juan Pablo II modernizó totalmente ese sistema con la creación de la Casa Santa Marta, así que el hecho de que el cónclave va a seguir siendo un sitio donde los cardenales van a deliberar entre ellos, sin ninguna presión o información externa, y hablando con Dios mediante la oración, eso está garantizado. Así es. Alejandro, yo quisiera dar la primicia de que vamos a tener este próximo miércoles, vamos a tener a ti, al Padre Pedro, y vamos a tener una mesa redonda, principiando a las 6 de la tarde, donde ya podremos hablar un poco más en detalle de todos estos aspectos, porque para la mayoría de los católicos pues nos ha cogido de improviso y como que estamos haciendo conjeturas y muchas elucubraciones. Yo solamente te quería hacer que tú me comentaras algo, porque también es otra de las cosas que nos han bombardeado. ¿Cuál es la razón porque el Papa hace este paso tan trascendental? Te repito, porque ya la prensa secular y algunas estaciones seculares de televisión han empezado a lucubrar que si es que porque los problemas de los sacerdotes ya no pueden más y que está hastiado de la Iglesia. Hay mil teorías que la prensa secular, obviamente amarillista, va a querer, pero tú, ¿qué nos pudieras decir así a boca de jarro? ¿Cuál es la razón que tú crees por la cual el Benedicto toma este paso tan importante? Mira, yo también podría decir que mi abuelita es una bicicleta, ¿no? Pero mi abuelita es mi abuelita, es decir, cualquiera que la vea, ¿no? Se da cuenta que no es una bicicleta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las cosas son absolutamente evidentes. Y lo vemos en la transparencia con la que y la forma absolutamente inesperada con la que el Papa sorprendió hoy día a los cardenales. Tengan en cuenta que yo sé de un cardenal amigo que tenía cita con el Papa el 28 de febrero, y la cita se la dieron este viernes, es decir, estamos hablando de 4 días atrás. Eso quiere decir que ni siquiera la Casa Pontificia sabía que el Papa iba a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que el Papa sorprendió al mundo y ni siquiera llamó a un consistorio extraordinario, aprovechó que los cardenales estaban reunidos para decidir 3 canonizaciones, ¿no? Ahora los pobres santitos, nadie sabe quiénes son porque la noticia se los ha comido, ¿no? Supongo que ya sabremos quiénes serán, se hará público por vía de la Santa Sede. Entonces, el Papa ha tomado una decisión y ha explicado las razones. El que quiere pensar otras, lo puede hacer, como pueden decir que mi abuelita es bicicleta, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, pero las pruebas son totalmente palpables. El proceso con los lefebristas está tremendamente avanzado de parte del Vaticano, la pelota está en la cancha de los lefebristas. El asunto de los abusos sexuales, vayan a la página web del Vaticano y busquen abusos sexuales y vean la política del Vaticano y de todas las diócesis. Ese tema le van a seguir repiqueteando porque no tienen con qué criticar a la Iglesia, pero la Iglesia tiene una política para evitar abusos sexuales que es segunda a ninguna, es la más importante, sólida y consistente que hay en el mundo, punto. Entonces, lo que sucede es exactamente lo que el Papa Benedicto XVI le dijo en una entrevista y en el libro Entrevista con el periodista Peter Sibald. Les recuerdo a la cantidad de hermanos que deben haber leído el libro, donde el Papa Sibald le pregunta, ¿un Papa debería renunciar? Y Benedicto XVI responde, en un momento de crisis un Papa no debería renunciar, pero si hay una relativa calma, una relativa paz, y el Papa se considera que no tiene la capacidad física para realizar su tarea, no solamente podría renunciar, debería renunciar. Ahí está la clave.
Ya lo dijo, y lo dijo mucho antes de que pensara renunciar. Este es un momento de relativa calma, nunca hay calma absoluta, pero es un momento de relativa calma, y el Papa ha tomado la decisión en el momento correcto. Porque no, la prensa va a decir lo que quiera, pero los hechos están al canto, o sea, basta mirar los hechos con ojos serenos. Ahí están los hechos. Los hechos creo que son contundentes, ¿no? Bueno, Alejandro, pues te agradezco muchísimo estos primeros comentarios. Vuelvo a decir, tendremos la fortuna de tenerte junto con el padre Pedro Núñez aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Así que, Alejandrito, empaca y vete para acá, muchacho, que aquí vamos a trabajar el miércoles, ¿eh? Con mucho gusto, Pepito. Ya, ve preparando ese restaurancito de comida china donde te gusta ir después de los programas. Dile que doblen las raciones. Bueno, gracias, Alejandro, por sacar nuestros trapos íntimos al sol. Esa es la televisión. Gracias, Alejandro. Ok, adiós. Que Dios los bendiga. Adiós. Un saludo, Alejandro. Lo que no sabe Alejandro es que ahora tengo una lista más extensa de lugares. Ahora lo voy a llevar a McDonald's, Burger King, esos lugares donde... Comida rápida. Bueno, Elena, qué bueno que este momentito de humor al final se le pone, ¿verdad? Como dentro, porque es una noticia inesperada. Hay que dejar claro. Yo creo que nadie, ya lo acaba de Alejandro apuntar, nadie, ni quizá la Casa Pontificia, sabía, y yo estoy convencido que esta es una oración, una decisión que el Santo Padre debe haber tomado con muchísima oración, y sobre todo, seguro de que esa es la voluntad de Dios. Y de hecho, hoy es el aniversario de la creación del Estado de la Ciudad Vaticana, es decir, todas las oficinas, es feriado, todas las oficinas están cerradas. Y ninguna de esas oficinas tenía idea de lo que iba a pasar hoy, de una noticia que va por primera vez en 600 años que el Papa abdica. Así que definitivamente... Yo compartí antes de que entráramos con Alejandro, que tengo que confesar, cuando yo me enteré bajando de un avión de esta noticia, que enseguida mi hijo y varias personas empezaron a compartirlo conmigo, mi primera reacción fue un sentido de tristeza, te lo confieso. Un gran sentido de tristeza, y no porque él se haya muerto, simplemente porque se nos va Benedicto, ¿no? Ese fue mi primera reacción. Y después he tenido una serie de sentimientos encontrados, y finalmente he llegado yo a la conclusión de que ahora es el momento de, en fe, esperar que Dios tiene algo maravilloso para su iglesia. Cuéntanos, ¿cuál fue tu reacción esta mañana, Elena, cuando tú te enteraste? Tú como periodista, ¿qué te pasó? Me enteré muy temprano, y me enteré por EWTN. Todas las mañanas pongo la radio y escuché la noticia, y lo primero que hice fue sorprenderme. Pensé que había escuchado mal, y entonces me puse déjame escuchar esto con cuidado. ¿Cómo? No, ¿qué pasa? Lo primero que tuve fue